Eh, para iniciar, ¿sí ven la presentación? Sí, sí la vemos y la escuchamos bien. Sí, doctora. Sí, muy bien. Entonces, antes que nada, en lo que respecta a la base epistemológica de mi investigación, acá se expone el interés de acuerdo a la problemática epistemológica de la complejidad, profundizando sobre los organismos del cual está formado el ser humano y cómo estos se autoorganizan. Tienen esa capacidad de sincronizarse, interactuar para dar vida y se relacionan con los campos mórficos. Y además de este, con la física cuántica desde el punto de vista de las partículas subatómicas. Se profundizó en el mundo de la complejidad, pensar en el sujeto, el observador, pero también en las realidades que existen en la sociedad. Además de esto, involucré la educación, auxiliándonos con las teorías del caos, la aleatoriedad, las probabilidades, la incertidumbre, la complementariedad, las estructuras disipativas que nos alejan del equilibrio, la teoría cuántica, la teoría de los campos mórficos, la teoría M, y además apliqué un ejemplo práctico en el cual tiene que ver con tecnología, es la simulación, y además, pues, también hablé un poco de la fractalidad. Entonces, en lo que corresponde a mi a esa base epistemológica, nos basamos en esto. Ahora bien, en cuanto al fundamento ontológico, consiste en reconocer la existencia de los sistemas complejos en el mundo real, lo que somos capaces de observar con el propósito de proponer un cambio de pensamiento y abordar el aprendizaje desde una perspectiva evolutiva. Descubrir nuevas ideas que descarten la existencia de las verdades absolutas y reconocer la diversidad de elementos que forman parte de un sistema. Acá se destaca lo que corresponde a la naturaleza hologramática de la relación entre las partes y el todo. Se propone que el sistema educativo fomente procesos de aprendizaje donde se implemente ideas básicas en el pensamiento complejo, abriendo la mente a la transdisciplinariedad. Y de esta manera poder comprender el mundo actual desde diferentes perspectivas. Entonces, acá tenemos, a mí me gusta hacer mucho lo que son diagramas, y acá puse estos puntos claves que voy mencionando, ¿verdad? Ahora bien, en la base axiológica se propone solucionar o presentar soluciones enfocadas en la valoración de la naturaleza, la supervivencia del ser humano, las nuevas concepciones educativas, relacionar la teoría educativa con la ética, pero aplicada a la política, a lo socioambiental, obviamente considerando situaciones también en torno a la economía, motivando a la humanidad hacia el ecodesarrollo, por medio de estrategias que promuevan la vida para futuras generaciones, a través de la protección y generación de los ecosistemas que forman parte de la naturaleza. Que buscamos una vida que sea más natural, más comunitaria, que quede a cargo del ser humano, estar con esa conciencia para saber manejar la ciencia y la tecnología a favor de proyectos educativos. Entre los propósitos tenemos el propósito general, que consiste en encontrar una aproximación para poder explicar la relación entre el aprendizaje y la evolución humana, como el proceso de conexión con el presente a partir de la teoría de los campos mórficos y la sociedad para lograr una vida plena. Cuando yo empecé el doctorado, siempre me gusta comentar esto, ¿verdad? Iniciamos con el doctor Luna y con la doctora Leti, y entre la biblioteca, los diferentes libros que nos recomendaban, encontré a Rupert Sheldrake, es el autor quien describió y propone los campos mórficos. Me pareció un tema muy interesante, y hablándolo con el doctor Luna en su momento, me dijo, pues era un desafío abordar varios puntos muy importantes,
para poder enlazarlos con el aprendizaje. Entonces, esto me llevó a profundizar cada vez más sobre este tema y por eso mi tesis es relacionado con los campos mórficos y cómo aprendemos, el aprendizaje, cómo se dio desde el inicio del cosmos, ¿verdad? Ahora, los propósitos específicos. Tenemos que explicar la función de la creatividad en el origen del cosmos y en la construcción de nuevos conocimientos para el ser humano. También descubrir los fundamentos de la evolución del ser humano en respuesta hacia la incertidumbre de la vida, implicando su relación con la educación, la información genética, la epigenética, además de la sociedad. Relacionar la resonancia mórfica con la memoria colectiva para la creación de nuevos saberes. Sugerir cómo debe desarrollarse la educación para sobrevivir en la incertidumbre de la vida social e indicar qué es educar en armonía para que el ser humano sea feliz en el mundo actual. El método que se utilizó en este trabajo es bajo el pensamiento complejo, utilizando la hermenéutica para el diálogo con los escritos de los autores consultados, la heurística para extender el conocimiento con ideas claras y concisas, creando una red de interpretaciones por medio del pensar y la reflexión, utilizando el entramado para la integración hologramática de los nodos que fueron apareciendo como interpretaciones de relaciones conceptuales en el desarrollo de la investigación, logrando que esto se integre como un todo. Luego tengo mis preguntas de investigación, los cuales me formulé, bueno, estas dieron apertura a cada uno de los nodos de mi trabajo. Tenemos por qué la creatividad desempeña una función importante en el origen del cosmos y construcción de nuevos conocimientos en el ser humano. Otra de las preguntas que me dice, ¿cómo puede el ser humano regenerarse a manera de dar respuesta a la incertidumbre de la vida ante la relación del aprendizaje, la información genética y la sociedad? ¿Por qué es importante la resonancia mórfica y la memoria colectiva en el proceso de aprendizaje de los seres vivos para la construcción de nuevos saberes? ¿Y cómo debe reaccionar el sistema educativo para sobrevivir en un mundo incierto y de cambios constantes en la vida social? También, ¿cómo puede el ser humano educar en armonía para ser feliz en el mundo actual? Estas son las preguntas que yo me hice al inicio de mi investigación, cuando pues establecíamos la intencionalidad de nuestra tesis, y esto hizo pues aperturar cada uno de los nodos. En el primer nodo de este entramado se enfoca en un análisis de la construcción de nuevos conocimientos en el ser humano, tomando de punto de partida lo que es el origen del cosmos. Ustedes leen el libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Morin. Entonces, habla que este es un proceso constante, dinámico, donde existe el orden, el desorden y la organización. Asimismo, podemos aprender sobre la creatividad si leemos el libro Ontología de la Creación de Castoriadis. Dice que la realidad es un proceso en constante cambio, aprendizaje y creación colectiva. Ahora bien, esto implica también analizar cómo el observador y el sistema influyen entre sí. Se reconoce al ser humano como el ser creativo que tiene la capacidad de razonar y apreciar la belleza del universo. Esto permite que nosotros, las personas, podamos aprender por medio de las experiencias que vivimos en el pasado para obtener una nueva visión del mundo. Pero esto involucra también a nuestros antepasados. Implica utilizar el conocimiento existente para buscar nuevas formas, obviamente, de crear conocimiento y otorgar un significado dinámico que genere diferentes interpretaciones de la realidad. Y para que esto ocurra es necesario el diálogo, el intercambio colectivo de ideas. Este es el proceso creativo a través de la diversidad de experiencias individuales. Es evidente cómo se manifiesta en esta creatividad del universo los 3 principios del pensamiento complejo, que estos pues fueron propuestos
por morir. Ustedes bien han leído de eso. Y pues nos habla, por ejemplo, desde el dialógico, podemos ver que establece la relación entre dos términos que pueden ser antagonistas, por el mismo tiempo pueden ser también completamente o complementarse mutuamente, como si existiera un diálogo constante entre estos términos, donde la comprensión completa va a surgir de la interacción de estos dos términos o fenómenos que podemos ver en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar la famosa ecuación de Einstein, donde energía es igual a la masa por c, que es la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Cuadrado. Entonces, para poder conocer e interpretar varios de los descubrimientos que representan la creatividad del ser humano, que han sido pues descubrimientos que podemos mencionar de la física clásica. Acá les tengo en mi presentación a Michio Kaku con su libro La ecuación de Dios. Nos da un recorrido para a la vez esa creatividad que cada vez sigue creciendo y cómo el ser humano trata de unificar pues todas las teorías que han surgido, ¿verdad? Con la idea de reconocer o identificar cómo surgió el universo. Entonces, Michio Kaku habla sobre la teoría de cuerdas, que es una forma de interpretar un poco más allá cómo es el comportamiento de las partículas, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos el principio de recursividad, ¿sí? Está muy relacionado con el efecto mariposa y la no linealidad, pues trata principalmente de desafiar la concepción lineal de causa y efecto. Es decir, lo esperado puede ser incierto e impredecible. Esto rompe el esquema tradicional, ¿verdad? Entonces, este principio que reconoce lo que se produce vuelve a influir en aquello que lo produjo, ¿verdad? Es un proceso continuo de retroalimentación y autorreferencia, y así es como los sistemas complejos exhiben esa sensibilidad a las condiciones iniciales y son influenciados por la no linealidad, lo que implica que pequeñas perturbaciones pueden hacer efectos significativos y desencadenar cambios importantes en el sistema a lo largo del tiempo. Luego tenemos el principio hologramático, en el cual nos invita que conociendo las partes podemos conocer el todo. El todo está en las partes. Trasciende tanto el reduccionismo como el holismo. Por ejemplo, al estudiar el universo, cada galaxia es parte, la cual puede ser estudiada y comprender sus propiedades. Y a partir de esta se puede tener información valiosa de la estructura y la evolución del universo, porque cada parte tiene información relevante sobre el todo. Y eso representa la relación entre las partes y el todo del principio hologramático. Entonces nos lleva a la coevolución, esa interdependencia que surge entre todas las partes que existen en el universo. Es importante comprenderla desde la visión dialógica, recursiva y hologramática, donde todo el cosmos se puede interpretar como un sistema abierto, dentro de la cual la biodiversidad es parte fundamental, siendo la humanidad parte de este. Y esto nos invita a proponer esa parte de una nueva bioética, que incluya principios y valores de mutuo respeto y convivencia en el entorno. Son esas propiedades emergentes, características que surgen como comportamientos nuevos y colectivos a medida que las partes de un sistema interactúan entre sí, con el resultado de la autoorganización y a la adaptación del sistema. Podemos mencionar a Carlos Maldonado, que nos habla en el libro Las ciencias de la complejidad, ciencia de los cambios súbitos. Acá menciona mucho sobre los sistemas complejos y esas propiedades emergentes. Aunado a esto, nos va a ayudar a considerar los enfoques heurísticos que involucran la aleatoriedad de los procesos combinados como herramientas para comprender y abordar las incertidumbres de los diferentes fenómenos complejos que existen en el mundo. También podemos citar a Capra en el libro El punto crucial, los dos paradigmas, ciencia, sociedad
y cultura naciente, él expone sobre que el mundo era antes visto completamente causal y determinado. Ahora, Capra nos ayuda a comprender que cuando se profundiza en escalas más amplias, podemos enfrentar a condiciones no controladas. Es decir, la causalidad se vuelve menos relevante y es allí donde surge la incertidumbre. Esto nos ayuda a identificar que los sistemas son son complejos y sus interacciones entre las partes cada vez representan ese equilibrio dinámico, lo cual representa o se manifiesta en patrones de comportamiento colectivo. Aunque este equilibrio puede ser estable, es importante destacar, obviamente, que se trata de una estabilidad dinámica. Esto significa que el sistema se mantiene en un estado de equilibrio en constante interacción y transformación, retroalimentándose constantemente con su entorno y se adapta a los cambios que surgen en sus elementos constituyentes. Entonces las transformaciones surgen ante los cambios imprevistos en el entorno, generando confusión, desorden y sobre todo incertidumbre. Y esas son las características que nosotros podemos ver en los sistemas complejos. Pero requiere contextualización para comprender esa creatividad que forma parte, que es inherente al universo. Por ejemplo, pensemos en un estudiante que diariamente va a la universidad. Es necesario reconocer que el aprendizaje no se limita a la manera de transmisión de información, puesto que requiere adoptar una visión holística y considerar diversos factores que influyen en el proceso de aprendizaje. Podemos mencionar como experiencias previas del aprendizaje, los intereses propios del estudiante, el entorno socioeconómico de este, su entorno cultural, las habilidades individuales y sus metas personales. Los enfoques educativos entonces deben reconocer la importancia de fomentar un aprendizaje significativo, proponiendo o promoviendo la participación de los estudiantes, el pensamiento crítico, la colaboración y la aplicación práctica del conocimiento en situaciones reales. Entonces, esto nos lleva a que todo el conocimiento, los descubrimientos, todo lo que forma parte de ese colectivo de la humanidad, que es el aprendizaje, pues nos ayuda a entender que cada uno de los descubrimientos forma parte de ese deseo del ser humano de comprender el origen del universo. Y ha sido posible por la búsqueda de la humanidad para encontrar el orden en el caos existente en el mundo. Pero sin embargo, es lógico que es imposible lograr una total ordenación, ya que es precisamente la presencia del caos lo que hace a este mundo que sea maravilloso y armonioso. Entonces, es necesario explorar otras formas de comprender el funcionamiento de las cosas. Y esto se logrará al reconocer que la incertidumbre no es una limitación, sino una característica esencial de los sistemas complejos que dan lugar a la creatividad, la adaptabilidad y la evolución de los sistemas, siendo útil para el aprendizaje. Entonces, desde lo que es la comprensión hologramática del universo, nos motivamos a combinar la ciencia con una apreciación del significado emocional y espiritual que envuelva y forme parte del aprendizaje, para que los procesos de aprendizaje en los sistemas educativos involucren armonía, nuevos principios y valores para poder fomentar un buen vivir y el saber vivir en las personas. Luego, en el nodo 2, hablé sobre la incertidumbre en la evolución del ser humano. Pues primero, obviamente, para reconocer cómo surge el aprendizaje, tenemos que entender en el nodo 1 qué es la creatividad, cómo surge, cómo nace la creatividad, por qué existe la creatividad en el universo, y que esta es la razón por la cual nosotros, pues, hemos descubierto, hay tanta tecnología, el proceso incluso de cómo un niño, conforme va creciendo, pues, a veces incluso aprende más rápido, ¿verdad?
Entonces, en este segundo nodo se aborda la evolución del ser humano como respuesta a la incertidumbre de la vida. Se destaca el papel que debe tener la educación en el reconocimiento de cómo aprende el ser humano a partir de la información que se transmite desde sus antepasados por medio de su genética. O sea, esa es la peculiaridad que tiene y nos va encaminando al nodo 3, que son los campos genéticos. Esto tiene un impacto en la forma que la sociedad aprende de manera más efectiva, basándose en las experiencias que ya fueron vividas por nuestros antepasados. Carlos Maldonado expone sobre el concepto de incertidumbre. Es que se trata de la idea según la cual si se conoce el lugar de un sistema o fenómeno complejo, entonces no se puede decir con exactitud hacia dónde se dirige. Entonces, si pensamos acá en la incertidumbre y los sistemas complejos, que en sí, el universo en sí es un sistema complejo, y entre los fenómenos que encontramos está la educación, está la sociedad, es importante determinar qué son esos fenómenos complejos que están presentes, donde la incertidumbre va a estar a cargo de fomentar o estimular el aprendizaje para lograrse por medio de una adaptación rápida. Alimenta la creatividad porque en medio de la incertidumbre el ser humano reacciona y genera nuevas ideas, nuevas formas de resolver los problemas que se presentan y fomentan el desarrollo, considerando obviamente los factores que forman parte del entorno. Por ejemplo, el medio ambiente, la política, los estilos de vida de las personas, todos estos elementos están en constante interacción. Pero para comprender sobre cómo sucede el proceso de aprendizaje en el ser humano, en este nodo número 2, fue necesario investigar sobre el genoma humano. Me basé principalmente en la teoría de Darwin, que postula que las especies biológicas derivan de una sola célula antecesora común, un hipotético ancestro común, lo dice Cruz. En este prácticamente fue avanzando la historia, lo que es el genoma humano, donde encontramos luego a Gregorio Mendel, quien descubrió la teoría de la herencia genética, e hizo varios experimentos para postular que los descendientes heredan características y comportamientos de sus progenitores. Luego Sidney Brenner pues, establece la teoría del RNA, el cual sugiere la hipótesis del origen de la vida y que ese origen se debe a una molécula llamada RNA, el ácido ribonucleico, por ser la única con la capacidad de copiarse a sí misma, sin ayuda de otras moléculas, o sea, esa capacidad de reproducirse. Entonces, ¿pero qué es ese RNA? Es importante conocer qué es esa molécula esencial en los organismos vivos, obviamente, el responsable de la transmisión de información genética para producir proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Son las encargadas de producir células, tejidos, crear nuevas células y reparar las células dañadas. Pero la peculiaridad de esta es que puede copiarse a sí misma. Eso no lo debemos olvidar porque nos va a servir mucho. Aún así, luego pues podemos hablar incluso del ADN. Me pareció muy interesante porque a pesar de los avances científicos que han sucedido al pasar del tiempo, pues el ADN aún sigue siendo un misterio junto con el origen de las proteínas, el ARN también. Entonces, ¿y por qué se vuelve interesante? Porque según Cruz, en el año 2009, más del 90% del genoma humano era desconocido en cuanto a su funcionamiento. Para algunos era nombrado lo que se decía ADN basura, porque no conocían para qué servía, decía, no lo entendían. En el año 2012, hubo un proyecto de la Enciclopedia of DNA Elements, en el cual, pues, a través de colaboración de varios científicos, biológicos, obviamente, se dieron cuenta que el 98% del ADN es información histórica.
información del ADN de los antepasados, imagínense. Y el otro 2% del ADN, pues ya se refiere a la información de las proteínas, es decir, cómo esa autoorganización se da para actualizar el comportamiento de las células, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo sucede esto? O sea, ¿qué representa esa información histórica? Y aquí lo podemos unir con la epigenética, ¿sí? Este amplía aún más nuestra comprensión de la herencia y la variabilidad genética. Se enfoca en los cambios que suceden en la actividad de los genes, que no implica alteraciones propiamente de la secuencia del ADN, sino en la forma en que se leen y expresan. Es decir, los cambios influenciados por factores ambientales, estilos de vida e incluso experiencias personales. Por eso se dice de que en la epigenética también nuestro estilo de vida puede tener una importancia muy relativa en función de nuestra salud, ¿sí? Y acá viene un mecanismo que es propiamente la epigenética, que es la metilación, ¿sí? La metilación del ADN. Es un mecanismo epigenético que se relaciona con enfermedades complejas y comunes, porque provoca cambios que pueden afectar el funcionamiento del ADN como un interruptor que activa y desactiva genes en el ADN. Y esto es lo que impacta en nuestra salud y el desarrollo de las nuevas generaciones humanas. Entonces, esa metilación del ADN se vuelve un detonante de cambios cromosomáticos que pueden alterar las estructuras celulares y pueden dar lugar a desarrollo de enfermedades como el cáncer. Entonces, se denota mucho lo que es la importancia de reconocer ese proceso en el cual los diferentes factores tienen influencia sobre nuestra salud. Entonces, obviamente es importante mencionar que las decisiones de cada persona pueden tener un efecto en la salud, en el desarrollo, en función de la interacción con factores como el medio ambiente, el estilo de vida y la alimentación. Y obviamente todo esto también perjudica en los procesos de aprendizaje de las personas. Luego, encontramos la física cuántica. ¿Sí? Hemos ido hablando del ADN y bueno, en algún punto podemos decir, pero ¿para qué nos sirve esto? Entonces, la física cuántica fue la que desafió las ideas tradicionales y mostró que la realidad es mucho más sutil y compleja. Se relaciona con el ADN porque el ADN está formado por moléculas y las moléculas por átomos y los átomos por partículas. La física cuántica estudia las partículas, es todo el mundo microscópico. Acá podemos mencionar a Capra, en el libro del Tao de la Física, nos dice prácticamente cómo podemos explicar el principio de incertidumbre y enlazarlo con lo que corresponde a la física cuántica. Desde la rama de la física, limita la capacidad que tiene el ser humano para conocer la posición y el momento lineal de una partícula a nivel subatómico, porque incluso el instrumento de medición influye en el resultado de la medición por la naturaleza ondulatoria de las partículas subatómicas que se aceptan a nivel de la física cuántica. Entonces, esto implica que la incertidumbre se introduce la relación que existe entre el observador y el sistema observado. Entonces, estos conceptos pueden ser aplicados en diferentes ámbitos, como por ejemplo el fenómeno educativo, la genética, la epigenética y la sociedad, entre muchos otros más fenómenos de la vida. En cada uno de estos campos, la incertidumbre y los efectos no lineales desempeñan un papel significativo, generando dinámicas complejas y resultados impredecibles. Entonces, de los anteriores planteamientos se deduce que los sistemas sociales responden también de manera compleja, debido a la diversidad de elementos que existen, las interrelaciones e interconectividades que existen, y estas son
dinámicas culturales que se manifiestan a través de estructuras institucionales, como por ejemplo la familia, la comunidad, de manera trivial, donde se establecen procesos adaptativos y colaborativos que promueven la estabilidad de los sistemas. Entonces, esto nos lleva a recordar los sistemas dinámicos no lineales, según la teoría de sistemas de von Bertalanffy. Él plantea la existencia de sistemas dinámicos no lineales, donde estos tienen comportamiento que podemos decir estables, pero a pesar de esto no están en equilibrio. Están compuestos por componentes que interactúan de manera no lineal, lo que implica que los cambios pueden tener efectos desproporcionados y generar resultados impredecibles. Sin embargo, esto no va a afectar su funcionalidad. Es decir, esa estabilidad dinámica que tienen los sistemas complejos. Desde esta perspectiva, pensar en la educación como un sistema complejo, pues este permite poder analizar todos los subsistemas, diversidad de subsistemas que existen en el mundo, interrelacionarlos, que incluso puedan adaptarse a los cambios que incluyen la tecnología, porque es necesario también la automatización de los procesos educativos y todos los fenómenos, todos los elementos que están en el entorno tienen que interactuar. Entonces, desde el enfoque complejo de la educación, la creación del conocimiento implica educando activos, quienes interactúan con su entorno y construyen el aprendizaje significativo basado en sus experiencias y en la información genética de sus antepasados para poder agilizar los procesos de aprendizaje. En este sentido, los fenómenos sociales desempeñan un papel crucial porque son agentes que permiten una educación que es transformadora y equitativa. Podemos ver acá, obviamente, cómo hemos ido de la estabilidad a lo que es el mundo aleatorio. Lo visto hasta este momento nos presenta conceptos más relevantes sobre ese gran salto evolutivo para la humanidad, con términos que se desarrollan a lo largo de esta investigación, donde encontramos los pensamientos, los descubrimientos del siglo XX. Especialmente podemos mencionar los trabajos de Einstein, como la teoría de la relatividad y la radiación electromagnética, que marcó el inicio de la nueva física. Pero todos esos descubrimientos dieron lugar a un cambio de paradigma en la física, y este representa este cambio que se reflejó en el surgimiento de la teoría cuántica. Es entonces cuando podemos determinar que el universo está compuesto por partes interconectadas y que según sus leyes, todas las leyes que han sido descubiertas hasta esa época, pues cada uno de los elementos tienen un punto importante en el universo, porque de lo contrario podemos decir que el universo dejaría de existir. Entonces podemos establecer que ese enfoque resalta la importancia de la autoorganización en el funcionamiento del universo, reforzando la idea de la independencia, pero también la armonía que existe en el cosmos. Entonces, efectivamente, la interacción dinámica de la vida como un todo es la esencia de la existencia. Se complementa y surge en las fluctuaciones que se presentan. Se aprende de cada nuevo evento que afecta el estado seguro de la humanidad para poder reinventarse y evolucionar constantemente. Esto nos permite obtener una comprensión más holística y profunda de la realidad, reconociendo que los sistemas no pueden entenderse en aislamiento, sino que deben ser estudiados en su contexto y en relación con su entorno. El nodo 2 es grande. También es importante reconocer el desarrollo del conocimiento, ¿sí? Como las habilidades, las reflexiones, cómo podemos establecer en este mundo educativo, ¿verdad? En los procesos de aprendizaje, poder desarrollar las habilidades, las reflexiones, cómo el maestro debe tener el rol de guía, aprovechar las oportunidades, los desafíos educativos y establecer estrategias educativas, con el objetivo, obviamente, de tener un crecimiento y desarrollo del ser humano en la sociedad. Voy a avanzar porque
Si no me voy a tardar mucho. Bueno, en el nodo 3, acá pues se presenta una nueva perspectiva que aleja las ciencias clásicas y se adentra en la nueva ciencia. Acá es donde empezamos a utilizar conceptos como los campos mórficos, la autoorganización y la física cuántica para poder entenderlo desde una perspectiva biológica. Y es importante, pues, cómo nos respaldamos también de Morin, el cual reconoce, es ese autor que reconoce la complejidad en la transformación de las moléculas, creando los nuevos conceptos de autoorganización con la capacidad de autorreorganizarse, autorrepararse, autorreproducirse. Es una nueva visión en la organización de los seres vivos que responden a su entorno. ¿Cómo estos responden a su entorno? Entonces, los campos mórficos es lo mismo que los campos morfogenéticos, desempeñan un papel fundamental en la organización de la información, porque esa información representa información necesaria para el desarrollo de los seres vivos. Transmiten la información que se aplica en la conducta y el aprendizaje de las personas. En este sentido, es importante utilizar la resonancia mórfica, que es otro de los términos acuñados por Rupert Sheldrake, y la memoria colectiva con la educación para la creación de nuevos saberes. Entonces, los campos mórficos involucran la resonancia mórfica de cómo la información genética que incluye el comportamiento de las partículas, las moléculas, las células e interconexiones que suceden en el cerebro que permiten que se manifieste el aprendizaje, se va heredando de generación en generación y se actualiza en un tipo de memoria colectiva, la cual compartimos todos los seres humanos. En resumen, esto prácticamente representa los campos mórficos, ¿verdad? Y acá lo podemos ir relacionando cada vez más como lo manifiesta Sheldrake en la autoorganización de las células del sistema humano. Es esa información sutil que reciben las células para poder crear las formas de los organismos, es decir, la información que reciben para saber cómo autoorganizarse, dirigida principalmente por estos campos, pero de una pues, sí. ¿Qué ahí? Que tiene a cargo la transmisión de esa información para organizar la vida. Es un tema que va más allá del ámbito en la ciencia tradicional y se adentran en el ámbito de la metafísica, planteando preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de las interconexiones. Prácticamente cómo existen las interconexiones entre los seres vivos que impactan el funcionamiento de la vida y la naturaleza en su conjunto. Además, se relaciona con temas sobre la naturaleza del ser, el tiempo, el espacio, la relación entre la mente y el cuerpo, entre otros. Acá también relacionando con lo que es la física cuántica, existe un término que es la teoría del desdoblamiento de Jean-Pierre Garnier, en la cual relaciona el desdoblamiento del espacio-tiempo y afirma la existencia de lo que llama un doble cuántico, en el cual cada persona, el doble cuántico es para cada persona como ese otro yo, el otro yo que cada uno de nosotros tenemos, capaz de cambiar el futuro. Entonces, donde existen dos transcursos diferentes del tiempo que funcionan de forma paralela, pero uno es más rápido que el otro. El tiempo físico es lineal y el que percibimos en la vida diaria, por eso se dice que es más lento. Pero está el tiempo mental, que es prácticamente los pensamientos, las emociones, los deseos, capaz de influir en la realidad con un efecto retroactivo, donde los sucesos del pasado pueden afectar el presente y generar un impacto significativo en la creación del futuro. Entonces, ese doble cuántico es el responsable de administrar la información del pasado y el futuro, y esto implica la conciencia humana, cómo está relacionada con una mente inteligente externa
a su materia física, como lo señala Cruz. Desde una perspectiva filosófica, se reconoce que los seres humanos son conscientes de sus acciones, a diferencia de otros seres vivos. La materia por sí sola no puede generar seres que piensan y actúan. Por lo tanto, el mundo de los seres que piensan y actúan son conscientes y pensantes porque debe existir en el origen de alguna fuente viviente que algunos llaman Dios. Entonces, en ese proceso del doble cuántico, cómo nuestros pensamientos incluso nos ayudan para el razonamiento, sacar conclusiones, tomar decisiones a futuro que pueden representar que incluso en nuestros sueños podemos encontrar la solución a algún problema que tenemos, ¿verdad? Porque se dice que se relaciona con esa misma memoria que hemos estado hablando, que compartimos, incluso desde la metafísica y lo que representa esa parte holística, también se acepta lo que es la telepatía, como en ocasiones nosotros telepáticamente, con el pensamiento, dicen algunas personas, ¿verdad? Estamos pensando en llamar por teléfono a un amigo y ese amigo nos llama y decimos, bueno, ¿cómo pasó? Entonces, se debe a esa información, a esa forma del comportamiento, con esas partículas de información que existen en el mundo que no vemos. Es parte de esa autoorganización. Maldonado nos habla de las ciencias de la complejidad, hablamos de sistemas complejos, emergencia de adaptación, cómo esto representa el aprendizaje, la dinámica no lineal, pero todo esto nos lleva a relacionar los campos mórficos con lo que ya hablamos de autoorganización, hacia lo que es la física cuántica. Este punto es muy importante porque hablamos de un orden implicado, también conocido como orden envuelto. Según Sheldrake, nos dice que el físico cuántico David Bohm explica el orden implicado y según este lo explica de una posible relación que existe entre los campos mórficos y la física cuántica. Es en el orden envuelto o implicado donde el espacio y el tiempo no son factores determinantes de la relación de dependencia o independencia existente entre los elementos. Dice que existe una conexión básica entre los elementos que trasciende la idea ordinaria del espacio-tiempo en la idea de la existencia de partículas materiales entrelazadas que existen de manera separada, pero constituyen formas de un orden más profundo a nivel microscópico y comportamientos. Y acá es donde sucede el envolvimiento, que es esa parte que permite una nueva visión del universo, que está formado por partículas y que son vistas como un todo, donde cada partícula está asociada a una onda que no permite establecer con certeza su posición, y la velocidad, basándonos obviamente en el tiempo, puesto que dependerá siempre del observador. Ese todo está relacionado siendo indivisible. Según Bohm, una partícula al estar en un punto del universo se extiende como onda en todo el universo y puede estar en cualquier parte, así como podemos evaluar un sistema que puede estar en una superposición de estados o varios estados posibles. Perdón. Esto será así hasta el momento que intercede el observador, porque el observador viene a afectar, ¿verdad? Cuando una partícula sufre cambios, será de forma instantánea que afectará a las demás partículas que forman parte del universo. Y esa es la realidad profunda que se manifiesta de forma vibracional. Como lo mencionan, y a la hora que ustedes lean sobre la teoría de cuerdas, dice pues, esas vibraciones que existen en el universo a través del comportamiento de las partículas como ondas que vibran. Entonces, cuando una partícula sufre cambios, será de forma instantánea, como mencionamos hace un momento, y esto representa la realidad profunda que se manifiesta de forma vibracional para obtener una realidad explicada, llena
de lo que son las fluctuaciones que forman parte de la materia con la capacidad de transmitir información de forma dinámica y continua. Es un mundo lleno de probabilidades, donde la realidad depende del observador y este a su vez influye de esas realidades. Sheldrake también nos habla de las partículas superpuestas. Todo esto es para entender cómo funcionan las partículas, cómo la información se transmite por medio de las resonancias mórficas, porque es ese comportamiento de partículas que nos son invisibles y nosotros no podemos ver. Entonces, las partículas superpuestas son las que Sheldrake propone que los campos mórficos se relacionan con el intercambio de información de las partículas, como puede suceder, como por ejemplo en el intercambio de información de dos partículas que se encuentran simultáneamente superpuestas. Como ya sabemos que están interconectadas, si las colocamos en distintos lugares en el universo y las alteramos haciendo cambios sobre ellas, por el hecho de estar conectadas, la otra partícula manifestará los cambios en forma instantánea. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida real? Para entenderlo de mejor manera, es cuando dos personas piensan en la misma idea en diferentes lugares en el mundo. Varios descubrimientos a lo largo de la historia acontece de que hubieron dos personajes que pensaron en la misma idea y no estaban relacionados directamente y estaban en cualquier parte del mundo pensando en la misma idea. La información se transmite y se da por medio de esa resonancia mórfica y a la vez de esa memoria colectiva que todos compartimos. Por eso podemos pensar varios en una misma idea. Entonces, todo esto nos lleva a relacionarlo con la historia de la física, cómo la transmisión de información ha evolucionado desde Isaac Newton hasta la actualidad, donde ya mencionamos la famosa teoría de las supercuerdas y la teoría M, que nos lleva a mucho más dimensiones, ¿verdad? Podemos hablar de 11 dimensiones y dimensiones extras que se incluyen, donde se incluyen los campos de información. Esa información que ayuda a conocer cómo la información es capaz de explicar la creación, la evolución humana y la evolución propiamente de la vida. Surge de manera creativa con nuevas teorías que crean un nuevo conocimiento para el ser humano y la nueva modalidad de la vida. En este mundo se acepta que el vacío, desde el punto de vista cuántico o en el mundo cuántico, realmente representa aquello donde existe la transmisión de información en el universo. Porque el vacío en la mecánica cuántica realmente representa las fluctuaciones donde las partículas aparecen y desaparecen, es decir, realmente no es vacío, sino que son partículas con falta de masa, por eso no son perceptibles. Entonces, en el principio de incertidumbre de Heisenberg podemos también relacionar estos principios de física cuántica y entenderlos un poco más, porque es donde se nos menciona también que tales partículas son conocidas como partículas virtuales, que son indetectables. Heisenberg lo menciona. Estas partículas tienen la capacidad, perdón, tienen esa capacidad de convertirse en fotones reales, que a simple vista del ser humano, pues es la nada. Y esto representa cómo funcionan, los fotones representan cómo se transmite lo que es la luz, ¿verdad? Nosotros no vemos nada, pero sí vemos que existe luz y que existe luz. Entonces, es ese tipo de partículas. Por eso decimos la información también se transmite a la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los fotones son ese tipo de partículas que carecen de masa, pero permiten el paso libre para atravesar los vacíos en el espacio. Entonces, vean lo interesante que se vuelve esto. La verdad es que al estar trabajando mi tesis y mientras hablaba con mis asesores, pues cada vez de un tema surgía un nuevo tema, a la vez complejo, para entenderlo tenía que leer bastante, pero podemos llegar a entender. Entonces, si el vacío puede crear fotones y los fotones
como partículas de luz son utilizados para aportar información cuántica, para transmitir información, es fundamental que para un fotón con información exista otra partícula de luz que esté interconectada. Entonces existen también los pares de fotones. Y eso representa como un tipo de rol de mensajería que podemos unirlo con lo que son los campos mórficos, que nos indica, o que esta teoría, pues, fundamenta que se puede transmitir información a las células sin que esa información se pierda. Notablemente estamos hablando de un mundo cuántico, donde todo el espacio está formado por campos electromagnéticos, que a nosotros sabemos de eso existe, son gravitacionales, entre otros, que además estos campos vibran y generan ondas entre sí. No es posible un reposo absoluto, pues si una partícula estuviera en reposo, esto significaría que estaría en todas partes del universo. Pero esto no es posible, porque la partícula, por el principio de incertidumbre, se define su posición como infinita. Entonces, esto lo podemos fundamentar con el principio de Heisenberg, donde surge la incógnita de cómo saber la posición de una partícula en un momento en el tiempo. Voy a avanzar. Todavía, en mi nodo 3 es muy extenso, pero estas son las ideas principales. Obviamente, esto nos lleva a reconocer que el sistema educativo debe reconocer los desafíos y características de los sistemas complejos para poder generar nuevas ideas y mejorar sus procesos de enseñanza. Nos invita a repensar las formas tradicionales que se han utilizado y innovar, tener nuevas metodologías y además que estas sean creativas para que se adapten a la naturaleza dinámica, no lineal del conocimiento y del mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque es importante reconocer cómo este comportamiento de campos mórficos, en memoria colectiva, se representa, y acá está ese telar encantado que existe en el cerebro, en la forma en que se puede adquirir el conocimiento y que colabora a través del conocimiento heredado en el aprendizaje, ¿sí? Tenemos la conciencia, la creatividad, los patrones ancestrales, como las personas se le presentan un problema sin antes tener conocimiento o fundamentación, pero tienen una intuición de cómo resolverlo, porque obviamente ahí está presente la resonancia mórfica y la memoria colectiva. Y eso ayuda a resolver problemas. Entonces, el sistema educativo está a cargo de que despertar y mantener ese despertar de la creatividad del ser humano para fomentar un aprendizaje en el cual pues se logren destrezas físicas y un conocimiento co-construido, en el cual tanto el rol del docente como del estudiante pues sirva de armonía en doble vía. Acá está es un científico especializado en lo que es la física cuántica, en educación cuántica, es apellido Villegas, y este pone de ejemplo cómo se da esto de la resonancia mórfica en la memoria colectiva. Pone de ejemplo cuando un grupo de estudiantes, varios grupos de estudiantes tienen una evaluación, ¿sí? El primer grupo entra a la evaluación en el primer horario y dice que experimentos han evidenciado de que luego del primer grupo, los que entran en el segundo grupo ya tienen acceso a esa memoria colectiva, a la resonancia mórfica, porque responden la evaluación mucho más rápido. Y entre una de las estrategias que implica utilizar ese tipo de memoria colectiva, dice de que uno puede venir
y empezar a contestar los exámenes. Si ya hubo un grupo antes de que yo entre al segundo grupo, por ejemplo, empezar a contestar el examen desde las últimas preguntas hacia atrás, ¿verdad? Entonces, hay experimentos que se hacen a nivel social, ¿verdad? En los procesos educativos. Luego, con todo lo que hemos abordado en los nodos, en el nodo 4, prácticamente hablo sobre el desarrollo de la educación como un sistema complejo adaptable. Acá surge ese tema de los sistemas complejos adaptables que están constituidos por diferentes elementos. Acá el sistema complejo adaptable le llama agentes. Interactúan en una red donde existen agentes que han sido agregados, pero que pueden surgir nuevos agentes y tienen esa capacidad de crear nuevos niveles jerárquicos, convirtiéndose en un agente adaptable que aprende en base al estímulo que recibe, obviamente, por la incertidumbre, permitiendo la autoorganización de entre todos los elementos. Y de esa manera poder representar una respuesta a la incertidumbre de la vida. Entonces, esto prácticamente nos permite reconocer el sistema educativo como un sistema complejo adaptable, ¿sí? Los cuales está compuesto por fenómenos del entorno, hablamos de familia, sociedad, siempre con la tecnología, agentes como los docentes, el estudiante es ese agente que es el factor clave para el proceso del aprendizaje, pero también el proceso educativo tiene currículum, tiene diferentes estrategias para poder desarrollar. Entonces, esa autoorganización permite al sistema complejo adaptativo poder responder a la incertidumbre y estarse autoorganizando para representar nuevas modalidades de educación. Acá es donde abarco la educación liberadora, donde está la relación de educador y educandos. Desde un punto de vista podemos hablar de la concepción bancaria, que es la forma tradicional que se ha trabajado. Es un sistema estático en el cual los estudiantes, que acá son llamados educandos, son pasivos y solo reciben información, y el educador es el autoritario que solamente viene, explica y él solamente tiene la razón. Entonces, la educación liberadora nos invita a que creamos un aprendizaje relevante y significativo, que sea más humanista, que tenga agentes de cambio, ¿sí? Donde los sujetos, los estudiantes sean conocentes, es decir, sean creativos, se les estimule a la investigación crítica, que exista un diálogo enriquecedor entre ambas partes, creando un pensamiento auténtico. Es un tipo de educación dinámica, donde existe la biofilia, es decir, retribuir también a la hora que nosotros creamos nuevas ideas, utilizamos la tecnología, que retribuyamos también a la naturaleza el valor debido, ¿verdad? Para no sobrepasar sobre esta haciendo daño. Reconocer que el entorno es importante. Entonces, esto nos ayuda también como educación liberadora a formar parte del pensamiento complejo en esta autoorganización que existe. Entonces, acá ustedes pueden ver que existen varias propiedades de la complejidad a nivel de los sistemas complejos adaptativos, en el cual, pues, primero tenemos lo que es la agregación, que prácticamente trata de identificar patrones y categorizarlos. Es decir, poder identificar cosas similares que existen en los sistemas, excluyendo lo irrelevante, y se interesa más por los comportamientos del sistema complejo que en cómo van a ser estos modelados. Entonces, a nivel del sistema educativo, es construir modelos que ayuden a comprender cada uno de los fenómenos. En la educación liberadora implica identificar las necesidades comunes que existen en los estudiantes y que se diseñen esos enfoques pedagógicos que aborden esas características de manera inclusiva.
Luego tenemos el marketeado o etiquetado, que es el mecanismo que surge en el momento de la formación de agregados, es decir, un mecanismo para supervivencia de los sistemas utilizando, obviamente, la agregación y formación de fronteras. Esto trabaja detrás de la organización jerárquica de la gente. Y al aplicarlo a la educación podríamos decir cuando existe la importancia de tener los límites claros y definidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los campos mórficos se refieren a esa información sutil que influye en la autoorganización de las células y en conjunto podría tener implicaciones en cómo se estructuran los ambientes educativos y cómo se establecen las interacciones entre los agentes educativos. Luego tenemos lo que es la no linealidad. ¿Okay? Este no se basa propiamente en la suma de los valores de sus partes, sino por el contrario, en vincular el producto, romper el enfoque lineal en el comportamiento de un agregado, haciéndolo más complicado de lo previsto. Acá es donde se menciona el enfoque holístico propuesto por Ribran, según Briggs y Pitt, al extraer partes del cerebro y poder identificar cómo al momento de suceder un accidente o alguna situación en alguna persona y algunas neuronas se pierden, las mismas neuronas previamente están compartiendo información. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de que esas neuronas que no están dañadas tengan los recuerdos, tengan esa información que permita recuperarse a una persona que tuvo este tipo de accidente. Entonces, en la educación liberadora, esto implica el reconocer los resultados y las respuestas de los estudiantes también puede ser impredecibles y no lineales. Abre la puerta a estos enfoques pedagógicos que valoran la diversidad de respuestas y perspectivas. Además, permite que los estudiantes se involucren en procesos de aprendizaje no lineales y holísticos. Porque puede existir ese tipo de información colaborativa, ¿verdad? Luego tenemos lo que es los grupos. Así podemos ir evidenciando, pero cada uno de estos, por ejemplo, el efecto multiplicador reciclante, es decir, bueno, se van acumulando experiencias de los individuos y esto representa esa información en la cual compartimos todos los seres humanos. En la educación liberadora es esa importancia de poder la información que se almacena y se comparte entre los sistemas educativos, los agentes que forman parte de ese sistema educativo. La diversidad es prácticamente esa propia autoorganización, donde pues existen entornos inclusivos, equidad y justicia entre todos los participantes en la educación liberadora. Tenemos otros dos puntos, ya no los voy a abordar porque las propiedades son propiamente el sistema complejo, pero lo que yo quiero es que ustedes tengan una idea de cómo relacionarlo con el sistema educativo. Ahora bien, para ir finalizando, el quinto nodo lleva como título el aprendizaje en armonía y la búsqueda de la felicidad del ser humano. En este nodo se emprende una fascinante exploración para reconocer al estudiante como un ser integral. Se parte de una síntesis de la sociedad como un sistema complejo adaptativo. Por eso fue necesario que en el nodo cuarto conociéramos qué era el sistema complejo adaptativo. Y dentro de este se encuentra el sistema educativo, el cual ha sido creado por la sociedad con el propósito de fomentar el desarrollo del aprendizaje a través de procesos de enseñanza-aprendizaje. Fundamentalmente para nosotros, proceso de aprendizaje. Lo interesante de la interacción entre estos sistemas es explorar cómo los fenómenos emergentes desestabilizan con facilidad el aprendizaje en los seres humanos. ¿Sí? Entonces, porque la sociedad como sistema cuenta con componentes que actúan siguiendo ciertas reglas locales, dependen del entorno y tienen la necesidad de adaptarse a las propiedades colectivas que emergen debido a la incertidumbre. Entonces,
Esto además tiene que ver con programas formales curriculares institucionalizados. Entonces, esto hace que los mismos no sean fáciles de predecir. Entonces, esto representa un sistema complejo. En la actualidad, el estudio de los sistemas complejos se puede realizar utilizando diferentes tipos de herramientas. Y acá fue donde yo apliqué un ejercicio práctico en el cual utilizo el modelamiento matemático, los algoritmos computacionales, para poder asociar la sistematización de bases de datos, incluyendo prácticamente lo que es hoy en día el Big Data, ¿verdad? Cómo poder trabajar e interpretar los datos. Entonces, y luego, en función de ese comportamiento, también considerar estos rasgos psicosociales y cómo se representan en los fenómenos que forman parte de la complejidad en las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos ver mi interés al realizar el ejemplo práctico, pues fue utilizar información del Sistema Educativo de Guatemala, información que se obtiene a través del Ministerio de Educación de Guatemala, es información pública. Genera informes cada año y estos contienen los resultados del ciclo educativo conocido como el anuario estadístico. Acá en el anuario estadístico ya existen previamente variables de interés propiamente del sistema educativo con indicadores preestablecidos, que son útiles para poder comparar los resultados obtenidos en diferentes años. Y esto, obviamente, fue útil para identificar las diferencias de las variables en los diferentes periodos del tiempo. Normalmente el comportamiento se da de la siguiente manera. Tenemos, pues, obviamente, la ciudadanía a nivel donde los ciudadanos guatemaltecos, cuál es su tasa de crecimiento y cuáles están dentro de aptos a ser estudiantes. Obviamente de estos, ¿cuántos son inscritos en el sistema educativo? De los que son inscritos, algunos son promovidos, otros son no promovidos, y existe una tasa que es la que nos interesó en mi persona, que son los retirados. Retirados, hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el porcentaje? Acá podemos ver en la tabla 1 los niveles educativos que se manejan, que es importante, por ejemplo, lo que es en preprimaria es de 5 a 6 años, de primaria de 7 a 12 años, el ciclo básico de 13 a 15 años y el diversificado de 16 a 18 años. Entonces, acá nos fundamentamos y me pareció muy interesante, por ejemplo, en el libro CAO 2017 nos habla que la ciencia de datos se define como un nuevo campo transdisciplinario, lo cual nos invita a la ciencia de la complejidad, donde menciona la estadística, la informática, la computación, la comunicación, la gestión y la sociología como disciplinas de conocimiento que son de gran importancia para estudiar los datos. Obviamente, para eso utilizamos tecnología y lo que es la inteligencia artificial tiene de mucha importancia. Ay, perdón. Bueno, entonces, luego que ya establecí propiamente que iba a ser los datos que representa el anuario estadístico, el problema con el que me encontré era que la información no estaba consolidada. Estaba segmentada y no estaba actualizada, es decir, lleva un retraso en los periodos a la hora de presentar la información y no la encontraba en el mismo lugar dentro del mismo anuario, la información correspondiente a las variables de interés. Pero hice mi propia consolidación de datos y realicé la aplicación del análisis de datos utilizando Python en el sistema educativo de Guatemala. O sea, Python es una herramienta que me permitió aplicar la inteligencia artificial como una herramienta que es indispensable para interpretar grandes cantidades de datos, para luego poder establecer
o encontrar diferentes tipos de patrones que se podían dar dentro de estos datos. Antes que nada, tuve que identificar el comportamiento de las variables de interés y para eso utilicé Minitab, en el cual me ayudó a reconocer mis variables de interés. Por ejemplo, si mencionamos acá, podamos hablar sobre el comportamiento del crecimiento de la población total que está en el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. Poder identificar el crecimiento anual, también la probabilidad de población escolar y la probabilidad de inscritos. Así cada una de las variables, acá solo tengo 3 ejemplos, si no esto se vuelve más extenso, pero me ayudó a determinar acá, obviamente si estaba dentro de estos parámetros y aplicando el tipo de test de Anderson-Darling, utilizando lo que son diferentes parámetros que sirven de guía para poder determinar qué tipo de distribución siguen, y el resultado fue distribución normal. Entonces, ya con esto, luego se analizaron, se hizo una serie de estudios, ¿verdad? El cual en la ciencia de los datos nos invita a realizar el análisis descriptivo de los datos, el análisis predictivo y luego el análisis prescriptivo. Con la idea del primero, pues, descriptivo, conocer cuál es el comportamiento actual de estos datos. Y acá podemos ver el resultado de la consolidación de análisis, de la analítica descriptiva, donde podemos ver las variables, la media, la desviación estándar, lo que es el número de años, y el resultado, obviamente, de Anderson-Darling y el valor P. Entonces, estaban las variables de inscritos, retirados, retirados masculinos y retirados femeninos. Ahora bien, estos cálculos, a la hora de hablar de las ciencias de datos y de propiamente aplicándolo con Python, pues se decidió Python, porque es una de las herramientas que vamos a utilizar para representar redes neuronales, que quiere decir cómo se interconectan entre los datos y va creando diferentes data frames. Se utilizó como complemento Jupyter Notebook para poder representar salidas interactivas y facilita un poco más la programación. También utilizamos alguna serie de herramientas. Todo esto es mi kit de herramientas. Estaba Panda, donde nos ayuda a estructurar los datos en series de tiempo, generando los data frames, que podemos decir son tablas de los datos según las variables que nos interesan. NumPy nos permitió ordenar todo como arreglos e ir estructurando los datos conforme me interesaba. El Matplotlib es otra librería que me permitió, a través de haber generado arreglos, poder luego crear gráficas 2D. Pokken también permite de que estos gráficos se puedan representar de manera interactiva. Y Scipy y Scan fueron los dos librerías importantes que me ayudó a hacer cálculos matemáticos y estadísticos. Especialmente Scan nos permitió poder representar desde el punto de vista del modelamiento y simulación de sistemas lo que son los modelos, los parámetros, y generar lo que es de una forma práctica y mucho más fácil la creación del cálculo de la regresión lineal, es decir, poder realizar ese análisis predictivo que nos permita prever qué puede suceder. Y esto sería prácticamente una herramienta fundamental para el sistema educativo, porque aunque lo estamos utilizando como herramienta, el hecho de que sea resultados predictivos, o sea, poder pronosticar, y recordemos que la ciencia de la complejidad nos dice que podemos hablar de las probabilidades, pero esto no nos asegura de que esto realmente vaya a suceder, pero podemos tener una idea para poder tener un plan de contingencia, y el sistema educativo puede hacer eso.
El hecho de poder reconocer esos patrones que se dan en los datos ayuda a identificar dónde está habiendo un problema. Por ejemplo, por eso fue importante identificar esa variable de interés que eran los alumnos que se estaban desertando. ¿Por qué se da la deserción? ¿En qué edades? ¿En qué años fue? ¿Cuándo subió la tasa de deserción? Entonces, esto nos lleva a lo que es los resultados, ¿sí? A la hora de obtener el análisis del sistema educativo como un sistema complejo de aprendizaje. Acá, obviamente, tenemos desde la ciencia de los datos y es lo que obtuvimos de resultados a la hora de ir viendo patrones. Esto es el análisis prescriptivo, analizar los patrones y estos datos importantes. En el año 2011 hubo mayor cantidad de alumnos inscritos. Quede claro que el estudio se hizo del año 2006 al 2022 y con la idea de representar en los cálculos de regresión lineal la probabilidad de qué iba a acontecer en el 2023, ¿verdad? Porque incluso hay datos que aún no están actualizados del 2023. Y el año 2021, que fue donde sucedió o aconteció lo de la pandemia, no hay registro de datos. Y todos sabemos de que hay ciertas situaciones que se dieron ahí que no voy a abordar. Bueno, en el año 2011 hubo mayor cantidad de alumnos inscritos. En el año 2006 hubo menor cantidad de alumnos inscritos. En el año 2010 hubo tasa más alta de alumnos que desertaron. En el año 2020 hubo tasa más baja de alumnos que desertaron. Estamos hablando ya en torno a la pandemia. En el año 2013 hubo mayor diferencia entre niños y niñas que desertaron, es decir, el porcentaje, se dan cuenta, 60% fueron hombres y 40% mujeres. Fue en el año en el que hubo mayor diferencia. Si se dan cuenta, en el año 2020, la tasa más baja de alumnos desertados hay una breve diferencia entre los hombres, que fue 56%, y en comparación de las mujeres, que fue 44%. Ahora, en el año 2020 hubo menor diferencia entre niños y niñas que desertaron. Es decir, donde el 56% fueron hombres y 44% fueron mujeres. En general, también tenemos el promedio de estudiantes que se retiran. Miren, acá pueden ver las tasas correspondientes para hombres. Estos datos representan la cifra de los datos y se vuelven información importante con la que se puede trabajar para poder establecer nuevas estrategias por parte del sistema educativo. Poder actualizar lo que son sus procesos de aprendizaje y considerar. Pero a la hora que hablamos de los sistemas complejos, adaptativos, recuérdense que hay que encontrar también por qué sucede esto. O sea, no es solo identificar los patrones de comportamiento y ver los cambios, sino que por qué se da esto. Entonces, me fue interesante dentro de los fenómenos sociales poder analizar el compendio estadístico de la niñez y adolescencia del INE. Obviamente, por el acceso a la información, más que todo, identifiqué o obtuve la información del año 2019. Entonces, vean, el indicador de maternidad del año 2019. 11.4% eran niñas y adolescentes entre 11 a 17 años. Aquí estos datos realmente, como guatemalteca, duelen, pero es la realidad. Y es la realidad que debemos estar conscientes de que el estudiante es un ser integral, espiritual, tiene sentimientos, pero también, además de formar parte en el proceso de aprendizaje, tenemos también que considerar pues todos esos aspectos que también tienen ellos como un sistema propio en relación al entorno y de esos fenómenos que están afectando directamente. Por eso la educación liberadora dice, bueno,
tenemos que verlo desde todas esas dimensiones que tiene el ser humano. El indicador de defunciones de niños en el año 2019, miren, 7.8% hombres y 6.2% mujeres entre 0 a 17 años. Indicador de tasa de participación económica más alto, es decir, niños que trabajan, niños y adolescentes que trabajan. Periodo de 2015 al 2019. En niñez, en el año 2016 y 2018, acá no están, pues podemos relacionarlos, ¿verdad? Pues se obtuvieron las tasas más altas, del 10.3%. Y en adolescencia, en el año 2019, 39.1%. Otro indicador, el porcentaje de niñez y adolescencia laborando activamente. De 7 a 13 años, 20.8% hombres y 10.2% mujeres. De 14 a 17 años, 49.7% hombres y 19.4% mujeres. Luego, por actividad principal, por nivel de pobreza, se clasifica en pobreza y extrema pobreza. En niñez, 47.1% y en adolescencia, 43%. Y en extrema pobreza, en niñez tenemos 39.6% y adolescencia 34.2%. Entonces, realmente tenemos que considerar todas las partes, si se dan cuenta, para poder nosotros, para que el sistema educativo pueda identificar esos patrones y también identificar los fenómenos que acontecen y que pueden ayudar a crear estrategias o soluciones para mejorar la calidad del aprendizaje en los estudiantes. Entonces, prácticamente, acá pueden ver el resultado de la regresión lineal. Obviamente, para poder hacer lo que son pronósticos o este análisis predictivo, hay diferentes modelos. Está el modelo ingenuo, el modelo de la media, el método de la media móvil, pero en la ciencia de los datos se recomienda la regresión lineal. Y la regresión lineal crea o genera lo que son los diferentes factores o coeficientes de determinación para poder validar qué tan confiable es el resultado cercano a que según el historial de datos o lo que se conoce en modelación de sistemas como los datos teóricos, que es esa base de datos que acontecieron en el pasado, qué probabilidades más certeras hay que sucedan en el futuro. Y entonces este coeficiente nos ayuda a poder determinar qué tan confiables se vuelven esos datos, ¿verdad? Voy a empezar. Entonces, luego de ese análisis, realmente uniendo la educación liberadora, que nos hace ya conciencia, pues se propone lo que es la educación holística. La educación holística es prácticamente, nos ayuda a retroalimentar los sistemas complejos, ¿verdad? Y poder explorar los diferentes escenarios que nos permiten recopilar información. Recopilar desde este punto de vista de retroalimentación, donde podemos aprender de los resultados y poder iterar en el diseño del sistema educativo. Es decir, cómo impactar, cómo intervenir y ajustar estratégicamente el modelo educativo para poder lograr mejores resultados y que sean de calidad, equidad y eficiencia educativa. La educación holística nos fundamenta diferentes dimensiones que tienen las personas, ¿sí? El afectivo, el físico, el social y el espiritual. Y todo esto son dimensiones que representan los niveles de conciencia humana, ¿sí? Gallegos Nava, en su libro La educación holista, pedagogía del amor universal, menciona varias disciplinas de interés en esta investigación. Forman parte de la nueva ciencia, se hace referencia a los campos morfogenéticos, a la física cuántica, la teoría hologramática del cerebro, la teoría del caos. Estas coadyuvan hacia una educación que sea más precisa y abierta al universo,
porque hay que considerar los diferentes factores. Entonces, se deben de utilizar esas herramientas tecnológicas de creación, de creatividad, de diferentes índoles desde el punto de vista espiritual, para poder crear procesos educativos que logren de una manera más orgánica y natural en las personas, que les permitan una autoexploración personal y además poder representar las ideas a través de esas técnicas de aprendizaje que generan lo que conocemos como momentos significativos. Acá ustedes pueden ver algunas imágenes que yo coloqué en mi tesis. Yo, además de dar clases en el Centro Universitario de Oriente, también estuve trabajando como instructora en el INTECAP. Y habían ciertas, a mí me gustaba hacer muchas actividades del tipo significativo, es decir, darle temas a los estudiantes y que ellos primero dieran sus ideas sobre qué pensaban para que pudieran indagar en los conocimientos previos que ellos tenían. Y eso era prácticamente a la hora que yo me encontré con mi tema de tesis y toda mi investigación. Ellos estaban explorando su memoria colectiva, ¿sí? Entonces, luego de esto, el rol del docente tiene que ser de guía. Entonces, poder guiarlos y presentar el nuevo conocimiento, nuevos materiales, y luego ir unificando esas ideas previas, esos conocimientos, pero hacerlo de una manera en que se trabaje de manera colectiva, compartir ideas, porque incluso nosotros como docentes también aprendemos de los estudiantes, no somos los sabelos todos. No sé cómo voy con el tiempo, si puedo todavía leer mis reflexiones inconclusas o... Sí, ya tenemos 2 minutos para terminar, pero puede leerlas. Bueno, con toda mi investigación, lo que les estuve mencionando, se invita a transformar la forma de pensar y la relación de la humanidad con el mundo, con el fin de construir una sociedad más justa, libre y significativa. Todo el universo y lo que contiene es un sistema abierto que permite un aprendizaje colectivo entre los individuos y su entorno, lo cual impulsa a superar limitaciones del razonamiento humano y explorar nuevas posibilidades a través de la imaginación. La imaginación es la que nos permite a nosotros crear ideas y estar explorando constantemente esa memoria colectiva. También se insta a considerar la naturaleza holística del conocimiento, comprendiendo las interrelaciones entre ideas y fenómenos en los sistemas complejos. Esta comprensión nos lleva a reconocer la interconexión, la dependencia entre las partes y el todo. Y en lo impredecible surgen estas ideas originales que se transforman a lo largo del tiempo y se convierten en experiencias enriquecedoras. Es importante recordar que no existe una verdad absoluta y que el avance del conocimiento requiere considerar nuevas alternativas, donde el amor desempeña un papel crucial en el proceso creativo, ya que nutre el crecimiento personal, busca la armonía, con el objetivo de encontrar el significado de la vida y lograr un desarrollo colectivo que genere un futuro mejor para la humanidad. Los descubrimientos en el campo de la genética nos invitan a repensar la educación como una herramienta poderosa para potenciar el desarrollo humano. La idea es aprovechar todo lo que mencionamos de los grupos mórficos, la herencia mórfica, toda esa memoria colectiva como datos de genética y memoria que en conjunto con la epigenética puede ampliar nuestra comprensión de la herencia y la variabilidad genética, ayudando así a la capacidad creativa del aprendizaje en las personas. Entonces, siendo útil esto, obviamente el rol de maestro debe ser de facilitador y guía. Adquiere esta relevancia crucial en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que en la actualidad su labor consiste en promover un aprendizaje que supere barreras y se basa en la adaptación, donde los elementos se entrelazan y se complementan mutuamente. Entonces, integrar todo de manera holística y colaborativa que trascienda los límites convencionales. Es decir, implicar el reconocer que se deben adaptar las estrategias educativas a las necesidades y contextos
de nuestros estudiantes. Aceptar nuestra realidad en Guatemala, sí, creo que es algo de cierta parte triste para todos, pero es necesario saber qué es lo que está pasando también en la vida de nuestros estudiantes para poder tener esa parte humana que nos ayude a crear procesos que sean conscientes, más humanos. El sistema humano es un entramado complejo y autoorganizado, impulsado por las fascinantes conexiones energéticas que el cerebro administra en su organización holística, similar a una melodía que responde al entorno percibido por el ser humano. La idea acá es prácticamente que el mismo cerebro tiene esa capacidad de procesar datos y reconocer patrones. Se complementa con la conciencia para propiciar el aprendizaje. Entonces, dentro de este enfoque, el cerebro tiene un rol muy importante porque se trata de ese sistema dinámico que estimula el pensamiento innovador y hay que saber cómo dirigirlo hacia enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios y multidisciplinarios que fomentan la exploración y el descubrimiento de nuevas ideas. Es necesario desarrollar nuevas modalidades educativas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje, reconociendo que las nuevas generaciones tienen una capacidad de aprendizaje más rápida debido a que el cerebro almacena información de manera holográfica e interactúan armónicamente con los sistemas que lo rodean. Esto se evidencia en los campos morfogenéticos que establecen conexiones entre el origen de las formas y su desarrollo. Pero es nuestra responsabilidad como adultos con los pequeños, así como de los docentes con los estudiantes, de que esa memoria colectiva sea de información valiosa, de valores, de principios, porque todos estamos expuestos a lo que sucede en la vida diaria, donde también puede haber memoria que puede dañar el verte de ser enriquecedora. La ciencia moderna y las ciencias de la complejidad son fundamentales para estimular a los educandos a fomentar un pensamiento auténtico en las nuevas generaciones. Buscamos una educación liberadora y dinámica que fluya en una comunicación bidireccional. Es importante el diálogo constante que representa esa creatividad natural en el ser humano. El sistema educativo funciona como un sistema abierto y complejo. Fue claro que ese comportamiento dinámico de morfogénesis necesario para responder y adaptarse a los acontecimientos inciertos del entorno ayuda también a analizar la comunidad, incluso a nivel microscópico, ir más allá de lo tradicional para poder reaccionar a los cambios y cómo se da esa autoorganización y representar la adaptación de los sistemas complejos en los procesos de aprendizaje. Entonces, eso nos llevó a la teoría de sistemas y el enfoque sistémico como ofrece un marco poderoso para entender la complejidad inherente en los fenómenos sociales. También es urgente salvaguardar la integridad del estudiante. Tenemos evidencia, tenemos cómo identificar lo que está sucediendo en la realidad de las vidas de las personas por medio de esa implementación de una educación holística podemos mejorar y obviamente actualizando estos procesos de enseñanza y aprendizaje que involucran una participación activa con el entorno con el fin de crear programas educativos que aporten conocimientos significativos en cada uno de los niveles de conciencia del estudiante. La modelación y simulación de sistemas son de gran ayuda, pues al utilizarlos proveen indicadores de alarma que pueden estar en constante retroalimentación para poder actualizar las estrategias en los procesos de aprendizaje. La meta es traspasar las fronteras mecanicistas, incluir el arte, la espiritualidad en ambientes educativos que proveen condiciones agradables para vivir. Porque lo que buscamos es una calidad de vida en todas las generaciones. Acá están algunas de mis referencias, obviamente son mucho más. Esta fue mi presentación sobre mi tesis y fue un gusto estar con ustedes el día de hoy.